integrando sus compañeros. Tengo ahorita 16 de 32. O sea, está la mitad del grupo. Esperemos que se estén incorporando en los siguientes minutos. Porque, pues sí, algo puede estar ocurriendo. Pues muy bien. Este, déjenme ver. Ya, listo. Bueno, pues entonces les decía que nos quedamos nosotros revisando la parte de eh, los tipos de agitadores. Ya nada más para ser un poco concluyente con esto, les había comentado que dependiendo del corte que querramos, del tipo pues de formulación que se tenga, ¿verdad? Se puede elegir un determinado tipo de agitador, ¿no? Algunos son para muy baja viscosidad, otros son de muy alta viscosidad y que además nos permiten homogenizar como estos sistemas, ¿no? Sin embargo, la variedad de agentes para agitación, ¿sí? O de impellers en inglés, o de agitadores, pues es amplia, ¿no? Es amplia en el mercado, podemos considerar un catálogo como este, donde sabemos, dependiendo del tipo de agitador, qué tipo de flujo generamos y además qué tipo de consideraciones podemos tener en cuenta, ¿no? Y lo mismo les decía para si queremos algún tipo de número de Reynolds o si esperamos algún tipo de viscosidad o algún tipo de flujo, también podríamos considerar eso en la selección. De hecho, hay gráficos como este, que fin de nos quedamos, hay gráficos como este donde se tiene este es el tipo de agitador aquí, ¿sí? Y luego tenemos agitadores de ancla, de propela, de paletas, etcétera. Aquí viene el rango de viscosidad para líquidos y el rango de viscosidad para semisólidos. Y más o menos este está en centipoise. Acá está en kilogramo por metro por segundo. Y pues dependiendo de la viscosidad de nuestro producto, pues podemos pensar en elegir algún tipo de paleta, pero algún diagrama como el que ven a la derecha también es muy útil, donde se tiene, por ejemplo, la viscosidad de lo que vamos a agitar en centipoes, y de este lado tenemos el volumen de que vamos a agitar, o sea, el volumen del lote, por ejemplo, o del tamaño del agitador. Entonces, así, por darles una idea, ¿no? Si, por ejemplo, nuestro producto anda por los 10 a la 4, o sea, que agregar otros 4 ceros, que anda más o menos por los 100,000 centipoes, ¿sí? Que ya es una viscosidad muy alta. Entonces, y nuestro tanque, por ejemplo, es de 1,000 litros, entonces a lo mejor una turbina nos vendría bien, ¿sale? Como medio de agitación. O bien, por ejemplo, si tenemos una viscosidad pequeña, como de 1,000 centipoes por aquí, y aunque tengamos un tanque grande, por ejemplo, un tanque de 5,000, pues bastará con un agitador de propela, ¿no? Tipo marina, para poder llevar a cabo la agitación. Entonces, existen como este tipo de neumogramas que uno puede consultar en la literatura, ¿no? Ya en los libros de mecánica de fluidos y que uno puede saber más o menos como qué tipo de agitador elegir para determinada viscosidad. En general, la idea que quiero que se queden y con la que podría evaluarles es esa, ¿no? O sea, a más viscosidad necesitamos turbinas, a menos viscosidad necesitamos propelas. Y que las más altas viscosidades las tendremos que usar con paletas, ¿no? Que es ya mover toda la masa como tal. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿sale? Ahora bien, cuando tenemos un tanque, ¿sí? Nosotros podemos tener diferentes elementos que podemos utilizar para hacer el escalamiento, ¿no? O sea, estos parámetros son siempre medidos. Por ejemplo, si este es un equipo que tenemos para el área de piloto, ok, pues nosotros podemos medir el diámetro, podemos medir la altura del tanque en cuanto a su contenido, podemos medir la distancia que hay de la base hasta donde se encuentra el impeller o el agitador, que es este valor E. Obviamente medimos el diámetro del agitador y medimos el diámetro del tanque. La primera idea que les di era respecto a que el diámetro del impeller o del agitador tiene que ser 1/3 del diámetro del tanque como una primera recomendación, ¿no? Pero también podemos medir la longitud de la paleta y el ancho de la paleta, o incluso si tienen varias, porque ustedes recordarán que hay unos agitadores como este que tiene varias paletas, ¿no? O que tiene diferentes niveles de paletas.
Y con estos valores uno puede hacer ya los cálculos. Entonces, por ejemplo, cuando queremos hacer escalamiento y queremos calcular a qué velocidad deberíamos de agitar y qué tipo de paleta usamos cuando tenemos un tanque pequeño y luego un tanque grande, pues podemos hacer cálculos dimensionales. La realidad es que no sé si en otras materias tuvieron escalamiento, pero no me da el tiempo para hacer algunos cálculos, pero se pueden hacer. Es decir, de tener un tanque pequeño, cómo calcularlo, o sea, cómo calcular el transformar de un tanque chico, un tanque piloto, a un tanque ya, por ejemplo, productivo. Si por decirles algo, si el tanque que tengo piloto, mi polvo, mi de este fluido tiene una viscosidad fulanita y mi tanque es de, no sé, de una dimensión de 30 centímetros, y yo utilizo utilizo una propela de tantos centímetros para hacer ese producto, y además tengo tal altura, tengo así, entonces yo puedo hacer cálculos para transformarlos a el cálculo de un tamaño en lote más grande. Uno de los primeros criterios es este. O sea, que el diámetro es el más fácil, es lo que le llamamos el escalamiento dimensional, ¿no? O en el que, por ejemplo, si tenemos el diámetro del agitador si el diámetro del agitador con respecto al diámetro del tanque es de 1/3, pues bastará con que tengamos un tanque que mida 3 veces más lo que mide nuestro agitador, o que la relación que haya del agitador en producción con respecto a su tanque se corresponda a 1/3. Pero en algunas ocasiones podemos tener diferentes parámetros de escalamiento y todos se pueden calcular para poder llevar al lote de manufactura. ¿Sale? No me alcanza el tiempo para hacer estos ejemplos, pero quiero que lo tengan en cuenta cuando uno quiere fabricar, no sé, hacer un lote piloto de 1 kilo de crema a hacer un lote de manufactura de 100 kilos, por ejemplo, ¿no? O 500 kilos, ¿no? Para esos tanques gigantes. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda con las técnicas de producción? Yo tengo una duda, doctor. La Sí, clase escucho. pasada nos Ujú, mencionaba pues todos estos tipos de agitadores ujú. y en algún punto de la clase mencionó que pues son herramientas caras. ¿Qué los hace ser tan caros? ¿Están hechos de algún material específico o los Bueno, moldes? Ajá. fíjate que en general los agitadores suelen ser de acero inoxidable. El acero inoxidable es como que el material ideal para trabajarlos. Pero, pero depende más de la tecnología del agitador. Hay unos que tienen unas condiciones muy finas, Luis. Por ejemplo, un rotor estator, eh, por darte una idea, déjame ir hacia allá. Este es un sistema rotor estator, este que está aquí, ¿sí? Y este es el de otro tipo, ¿no? Yo me acuerdo haberles mostrado una imagen de un rotor estator, pero a donde quiero llegar es que, por ejemplo, la apertura de estos dientecillos requiere de un trabajo este, de estos dientes que están aquí, requieren de un trabajo de, ¿cómo se le llama a las personas? De tornero, un trabajo de torno que es mucho más fino que, por ejemplo, hacer una simple hélice. Entonces, más bien depende de qué tipo de agitador se trate en general, pero el material con el que se trabaja generalmente es acero inoxidable, dado que es el que mantiene mejor condiciones de reacción contra el producto, ¿no? Pero también es cierto que pueden ser de aluminio o que pueden ser de hierro cromado, eso dependerá de cada empresa y de evaluar pues el mantenimiento de los agitadores, ¿no? O sea, un agitador más económico requiere más mantenimiento que uno de acero inoxidable, ¿no? Pero el de acero inoxidable, si por ejemplo se te golpea o se deforma, luego de repente ya no te queda igual y cambian las condiciones. Eh, a eso quizá me puedo referir, ¿no? Pero creo que depende más de la tecnología. Si yo te dijera, por ejemplo, que un agitador a escala laboratorio como este, que es el agitador de tipo propela, nos puede costar alrededor de unos 4,000, 5,000 pesos, ¿no? O sea, de escala laboratorio, te estoy hablando, no de escala productiva. Y por ejemplo, un rotor estator, un Ultra Turrax, nos puede costar en unos 25,000 o 30,000 pesos por la tecnología que requiere. Es un motor más potente y con más revoluciones y además pues con un dispositivo de agitación mucho más robusto. ¿Sí? ¿Más o menos?
Sí, sí, doctor. Entonces, por decir, ¿estas son exclusivas del equipo que estás utilizando o puede ser como, ay, se me descompuso la propela? No, pues ahorita vengo, hablo al proveedor y que me traiga pues una propela que no es exclusivamente de la marca del mismo equipo. Eso se puede. No, es pues correcto, así es. De hecho, se venden como accesorios Ok, y incluso se venden como partes de repuesto. Obviamente todo el mundo, lo más correcto, Luis, porque ya que entres a la industria te vas a dar cuenta que en la industria existe algo que conocemos como calificación de equipos. Lo más correcto es que tú compres igual por igual. O sea, si se te daña uno, es que el mismo proveedor te venda, el del equipo, pues te venda el mismo, la misma pieza de repuesto. Pero a lo mejor es un equipo viejito y ya no lo manufacturan, ¿no? Entonces tú debes de hacer un control de cambios donde especifiques que el que vas a comprar es equivalente al que tenía, pero efectivamente se pueden comprar solitos. O puede ser un equipo multipurpose, como le llaman, o multipropósito. O sea, que es un equipo que, haz de cuenta, pues este que está aquí, yo le decía que se llama eje o flecha. Entonces puede ser que el diámetro del eje o de la flecha sea igual y entonces en realidad tengas un solo motor, pero que ese motor tenga paletas, tenga hélices, ¿sí? O tenga estas turbinas. O sea, un mismo equipo puede tener las diferentes accesorios, pero lo más importante es siempre cambiarlo igual por igual. Si de plano ya no hay manera de hacerlo, entonces evalúas que si lo que vas a comprar a través de la calificación de equipos, sustituye a uno idéntico o de las mismas características, ¿sí? sí, Pero, doctor. pero te compras el puro aparato, el puro dispositivo. De hecho, te puedes comprar varios. Esta es una versatilidad de este tipo de equipos, ¿eh? Es una versatilidad importante porque un solo motor yo puedo tener N agitadores para un solo motor, ¿no? Entonces ya tienes ahí gran ventaja, ¿sale? Bueno, entonces, ¿cómo preparamos nosotros generalmente un sistema de multiplicación? Pues tenemos tres caminos, ¿no? Tenemos algo que llamamos emulsificación directa, creo que lo había visto con ustedes antes, pero volvemos a recordar, ¿no? La emulsificación directa es cuando yo implica un orden de adición, y ese orden de adición es que cuando yo tengo la fase oleosa, la meto a la fase acuosa, y en la fase acuosa se encuentra el estabilizante principal, ¿sale? Entonces, este se llama emulsión directa, donde el estabilizante principal se encuentra en la fase acuosa. Ahora, ¿qué valores de HLB tendría que tener el emulsificante aquí? Ya con lo que acabamos de ver. A ver, alguien. Voy a poner el emulsificante o el estabilizante, lo voy a poner en la fase acuosa. ¿Qué valores de HLB debe tener el emulsificante para disolverlo aquí? Valores entre 8 y 12. Ok, bueno, podemos decir que de 9 para arriba, ¿no? Ok. De 9 hacia arriba, ¿sale? Porque sean de HLBs altos, ¿no? Los demás sí están, sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Sí, doctor. Bueno, entonces, fíjense, aquí hay que meter, ahora bien, si meto aquí un estabilizante de HLB alto, o sea, de 9 hacia arriba, en valores de HLB, ¿qué tipo de emulsión espero obtener con una emulsión directa de estas características? ¿Qué tipo de emulsión espero obtener? ¿Agua en aceite o aceite en agua? ¿Y aceite en agua? Aceite en Ajá, es agua. correcto. Así es, Adriana, porque lo que vamos a generar es que el emulsificante favorezca la orientación de las fases hacia ese lado, ¿sale? El otro método que tenemos le llamamos emulsificación por inversión de fases, que es donde tenemos adicionamos igual, ¿sí? La diferencia radica es que en el emulsificante ahora se encuentra aquí, ¿no? En la fase oleosa. Ahora bien, si está en la fase oleosa, ¿qué valores de HLB va a tener ahora? Pues ya casi está como el chavo, ¿no? Pues si no es Chana es Juana, pero ¿qué valores va a tener ahora los tensoactivos para poderlos incorporar a la fase oleosa? Bajos. Ujú. O sea, sí, o sea, así es. Gracias. O sea, de 8 para abajo, ¿sale?
Y además, una vez que hagamos la emulsión, pues si aquí teníamos una preponderancia a tener este tipo de emulsiones, acá por inversión de fases tenemos una preponderancia a tener este tipo de emulsiones, ¿vale? Es una idea general, no quiere decir que resulte siempre así, pero es lo que ocurre en la generalidad. Y además tenemos el método por emulsificación in situ, que ya lo hicimos el cálculo, ¿no? Con bórax, donde tenemos, por ejemplo, una fase acuosa que tiene una base. ¿Qué base dijimos que íbamos a usar generalmente en el emulsificante in situ? ¿Se acuerdan cuál era nuestra base principal? Hasta hicimos el cálculo. ¿La cera? No, Jesús, esa es la que tiene los ácidos grasos. Ah, cierto, cierto. ¿Cuál es Perdón. la base química que vamos a usar? El hidróxido de sodio. Exacto, y lo vamos a usar no como hidróxido, sino como a partir de qué. ¿A partir de cuál sal? ¿Cómo se acaba? Sí, escucho. Si acabamos de hacer ejercicios apenas hace 2 días. De bórax, ¿no? Así es, o sea, de bórax. Hay que usar una base, ¿no? De bórax. Entonces, no podemos usar directamente hidróxido de sodio porque nos da un cambio de pH bastante alto. O sea, y es mucho más agresivo con las ceras. Entonces ya sabemos que aquí el bórax va a ir disuelto en el agua y en la fase oleosa pues irá aquella grasa que tenga ácidos grasos libres. Vertemos, agitamos y se va a formar la emulsión in situ, ¿sale? Estas dos técnicas las podemos hacer fácilmente. Ahora bien, un proceso de manufactura, ejemplo, en la industria es como el que ven ustedes aquí. O sea, lo que hacemos es calentar, normalmente calentamos una fase que llamamos fase A, normalmente la calentamos 80 grados porque es la temperatura a la cual funden la mayoría de las grasas, pero esa fase A es el calentamiento de una fase acuosa. O sea, lo primero que vamos a hacer es calentar agua, es un procedimiento general, ¿eh? Calentamos agua a 80 grados, la dejamos así en 80, y después en otro recipiente por separado, calentamos ahora la fase oleosa igual a la misma temperatura para evitar un choque térmico. Entonces calentamos la fase oleosa a 80 grados también, donde ya todas las grasas estarían fundidas, ¿no? Podemos meter aceites, ahí no hay bronca, ya estarían líquidos, pero las grasas eh, ya estarían completamente fundidas. Una vez que hacemos esto, entonces mezclamos, ¿no? Las dos fases, tanto la fase acuosa con la fase oleosa, agitamos, ¿no? Hacemos agitación, no necesariamente son 30 minutos, es un ejemplo. Hacemos agitación de fases a la misma temperatura, evitamos el choque térmico. Una vez que pasó el tiempo de agitación y de mezclado o de homogenización, entonces enfriamos o dejamos enfriar a 35 o 40 grados, podemos enfriar. Y después agregamos los aditivos, los aditivos los cuales ya están en otra fase, ¿sale? Que sería, por ejemplo, el perfume, el conservador, el agente quelante, son cosas que ya puedo agregar al final, ¿sale? Normalmente, y más al final, se agrega la fragancia, porque si está muy caliente se va a evaporar. Entonces, normalmente lo enfriamos a 40 grados y finalmente ya lo que hacemos es ver cómo nos quedó en cuanto a producto semiterminado, es decir, que el granel se vea adecuado, que tenga buen aroma, buenos organolépticos y sensoriales. Y finalmente empacamos para después distribuirlo y almacenarlo, ¿sale? Ese sería como un procedimiento muy común para una crema. Obviamente no necesitamos calentar para otros cosméticos, ¿no? O sea, obviamente para hacer, por ejemplo, sombras de ojos, pues no va a ocurrir esto, ¿no? Pero, por ejemplo, para hacer máscaras o para ojos, para hacer champús, en algunas ocasiones el calentamiento nos ayuda a disolver. Pero el método va a cambiar, la operación unitaria va a cambiar de forma cosmética a forma cosmética. De tal forma que en la fabricación de cosméticos pues, tenemos diferentes tipos de mezclado, ¿no? Por ejemplo, mezclar sólido-sólido, ¿sí? Entonces es para fabricar polvos faciales, sombras de ojos y todas las mezclas secas, ¿no? O sea, todos aquellos polvos que utilizamos para después incorporarlos, por ejemplo, los pigmentos de un maquillaje, ¿sale? Pero sólido-sólido, normalmente vamos ahí, ¿sí? Vamos en hacer polvos faciales o sombras de ojos. Y si mezclamos sólido-líquido, ¿no? Si hacemos disolución, pues entonces habría que disolver colorantes, conservadores, tensoactivos, ¿no? Si hacemos sólido líquido, pero para hacer suspensiones, por ejemplo, pigmentos en aceite o pigmentos en cualquier otro líquido. Vamos a ver más adelante que la diferencia de un colorante y un pigmento es justamente su solubilidad. No es que haya una diferencia química,
O sea, un mismo material puede comportarse como pigmento o puede comportarse como colorante. La diferencia radica en su solubilidad. ¿Sale? Si queremos mezclar líquido-líquido y los líquidos son miscibles, ya hablamos de miscibilidad, pues es cuando queremos nosotros obtener algún tipo de mezcla hidroalcohólica, por ejemplo, estos, ¿no? Preparaciones hidroalcohólicas, productos transparentes, por ejemplo, a base de puros aceites, ¿sí? Como los glossy o los brillos de labios, que son mezclas miscibles, ¿no? O incluso para hacer control de pH. Si son inmiscibles, pues no queda de otra más que hacer reacciones químicas, por ejemplo, para obtener jabones o sencillamente hacer dispersión, ¿no? Para obtener emulsiones, ¿sale? Son las operaciones, sí, escucho. Sí, perdón, tengo No hay una duda. problema, ¿sí? En estos procedimientos, ¿hay alguna especificidad? Bueno, Especificación. especificaciones sobre el ambiente en donde se realiza el procedimiento, o sea, no sé, la temperatura o cierta presión, porque si no me recuerdo en la materia de formas líquidas, creo que variaba un poco, ¿no? Dependiendo de dónde se podía realizar. O se Así es. adaptaba el lugar a las características necesarias. Fíjate que en este caso, Brandon, la verdad es que en las buenas prácticas de manufactura no se establecen condiciones específicas para un tipo de área como la 059. Tú recordarás que en la 059 decíamos, por ejemplo, si se fabrican sólidos, hay que hacerlo a 30% humedad relativa, con un aire de presión negativa, y etcétera, ¿no? Pues si fabricamos inyectables, presión positiva en el aire, más control de partículas en el aire, etcétera, ¿no? En el caso de los cosméticos, la realidad es que se fabrican en áreas que conocemos como áreas simplemente limpias, o sea, estamos hablando de una área de aire como las mismas que tiene la 059 para fabricar semisólidos. O sea que sería, por ejemplo, una ISO 8. ¿Qué significa esto? Pues en un área que nada más tiene control de humedad y control de temperatura, pero temperatura ambiente y humedad ambiente. Entonces no se requiere más controles aquí, Brandon. No. Y obviamente sí se requiere limpieza y todo lo demás, porque recuerden que hay una posibilidad de contaminación microbiológica importante, porque los cosméticos tienen grasas y tienen material orgánico que se contamina bien fácil. Entonces, en el proyecto de norma 259, que es el proyecto de las buenas prácticas, y en la ISO 22716, se establecen estas condiciones normales de manufactura, Brandon. Si te vas a la norma 059, vas a ver que es un equivalente a una ISO 8. O sea, simplemente temperatura controlada 25 grados, 20-25 grados, y humedad relativa no mayor al 75%. ¿Vale? Ok, ¿Sí? perfecto. Muchas gracias. Y una zona limpia, en general, porque también es cierto, pues tampoco no es que, no porque sea un producto cosmético vas a creer que haya polvo o microorganismos en tus productos, ¿no? Si se fabrican sólidos, por ejemplo, como las sombras de ojo, los polvos faciales, se requiere el mismo aire que en el aire de los sólidos farmacéuticos, pero más, ¿se recuerdan que ese aire era negativo? Es decir, el aire tenía una presión tal que cuando se abría una puerta, el aire se iba hacia adentro para evitar la salida de polvos. Eso es muy importante en farma porque no olviden que eso es sacar fármaco al ambiente, ¿no? Pero aquí es una cuestión más de higiene porque un pigmento que se sale de un área productiva y embarra una pared, híjole, quitarlo es complicadísimo. Y además un pigmento tiñe tan fuerte que de repente con cualquier poquita cosa que se te caiga, ya pintaste todo el cuarto, ¿no? Entonces, se utilizan más unas cámaras de compresión. Cuando llegamos a ese punto, se las muestro en un video, donde está la cámara de compresión que tienes cerrado para que los polvos de color no salgan a la parte, ¿no? Y del área de producción con aire negativo, o sea, hacia adentro, para que no salgan. Pero no porque le hagan daño a alguien, sino porque en realidad pueden hacer un pintadero. Bueno, obviamente también le hacen daño a la gente, porque tampoco los queremos respirar, ¿sale? Esto también es cierto. Bueno. También les comentaba que teníamos mezclas gas líquido. Esta mezcla gas líquido en cosméticos, pues es sobre todo para la fabricación de aerosoles en particular. Los aerosoles, por ejemplo, sprays, como para el cabello y todo eso, se fabrica con la tecnología misma de los aerosoles farmacéuticos. Hay que meter un propelente a bajo presión, normalmente se mete en estado líquido. Es decir, hagan de cuenta que el equipo de llenado lo que tiene es un llenado a presión,
donde el propelente viene licuado, o sea, viene en líquido, y recordarán ustedes que cuando liberan la presión con la válvula del atomizador, el propelente, pues por ese cambio de presión pasa del estado líquido al estado gaseoso, y pues avienta la formulación, ¿no? Por una aspersión. Entonces, el mezclado que hacemos normalmente es un mezclado de líquidos, pero porque el gas se encuentra licuado, ¿sí? Y también tenemos, por ejemplo, un mezclado de transporte de fluidos, por ejemplo, transferencia de calor cuando hacemos doble emulsiones, o por ejemplo, a través de bombeo, ¿no? Para pastas y productos que tienen mucha viscosidad y que tenemos que aventarlos con una presión, con una bomba peristáltica, porque si no, no sale, ¿no? O sea, si por ejemplo llenar una crema muy pastosa o llenar un gel a un bote, por mera gravedad es imposible. O sea, tendremos que usar algún tipo de pistón o algún tipo de flujo o de bombeo, bomba peristáltica, para poderlo administrar. Entonces, más o menos, que espero darles un bosquejo o de cómo operaciones unitarias se involucran en la producción de cosméticos, ¿sale? Y por otro lado, pues, ¿cuáles son los tamaños de partícula cuando tenemos polvos? Porque también es muy importante lo de los polvos dentro de la manufactura, ¿no? Ustedes recordarán que un polvo, depende de su tamaño, pues va a tener propiedades coloidales o no, propiedades de estabilidad, propiedades de en suspensión. Entonces, por ejemplo, esta tablita muestra más o menos los tamaños que usamos en cosmética para los tamaños de polvos, por ejemplo. Por darles un ejemplo, el dióxido de titanio que está aquí es un polvo que se utiliza como un filtro físico y como un filtro físico para protectores solares, pero también se utiliza como un diluente blanco para los tonos de sombras de ojos, ¿sí? Por ejemplo, que ustedes tienen un rojo, por decirles algo, un rojo vermellón o un rojo 40, y que es muy intenso, o un carmín, y quieren generar un color rosado, pues pueden agregarle justamente dióxido de titanio para bajar el tono del rojo, ¿sale? Y el dióxido de titanio, por ejemplo, casi la mayoría de los polvos cosméticos andan alrededor de las 100 micrómetros. Y por eso es que usamos más o menos, utilizamos aproximadamente una malla 200. Yo no sé si ustedes se acuerdan ya de los valores de las mallas, pero una malla 200 tiene aprox un tamaño de partícula de 75 micrómetros. O sea, cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Pásalo por malla 200, es lo que generalmente hacemos. La malla 200 implica que la masa media de la malla está alrededor de los 75 micrómetros. Y es más o menos el tamiz que se emplea ya a nivel productivo, ¿no? Y casi todos los polvos andan en ese tamiz, ¿sale? Estamos hablando de los carbonatos magnésicos para algunos odorantes, las micas, que son, no nada más de dióxido de titanio, sino también de zinc, el esterato de zinc, que es el esterato de zinc, que es además de ser un lubricante junto con el de magnesio, se utiliza para darle desliz a los productos en polvo. Como por ejemplo, si yo quiero una sombra de ojos y quiero que esta sombra de ojos pues, se embarre perfectamente y que no queden grumos cuando van desplazando la brocha, ¿sí? Uno de los excelentes materiales para que la brocha desplace y el color se quede impregnado en la piel de forma homogénea es el esterato de zinc. Ya lo veremos eso en sombras de ojos. Y, por ejemplo, partículas muy chiquititas, por ejemplo, debajo de los 10 micras. O sea, recordad que debajo de las 10 micras ya tenemos eh, propiedades coloidales, ¿no? O sea, 10 a la menos 1 micras, pues sería 0.1 micras, serían 100 nanómetros. O sea, ya estar en esos niveles, ya tenemos los niveles de los pigmentos, los cuales generan un sistema coloidal. O sea, ustedes, no, yo sé que no todos utilizan maquillaje, no es una distinción el maquillaje del género, ni de mucho menos del sexo, pero un maquillaje que es como una pastita, yo creo que la mayoría lo usa. Si alguien me lo quiere describir, a ver, ayúdenme ustedes para no ser yo el que lo mencione. ¿Cómo describirían el maquillaje este que se usa como de base, el que tiene color piel? Ustedes que normalmente lo ponen en las manos con un dedo y lo empiezan a distribuir. Alguien descríbame ese maquillaje, ¿cómo es? ¿Viscoso? ¿Se siente arenoso? ¿Es áspero? ¿Cómo es? Bueno, Oh, pues el ok, mío es un poco,
es suave y Ajá. y diría que es, bueno, me gusta porque es como la crema Lubriden que se esparce con facilidad. Ok, Samantha, pero cuando lo agarras entre tus dedos y lo pones en tu piel y haces esto, ¿sientes tierrita? O sea, ¿sientes arenoso el material? No, No, ¿verdad? Ajá, es donde quiero llegar. Normalmente, para no sentir este feeling de sentir arenita en el material, lo tenemos que llevar a una micronización, es decir, a tamaños de partícula más chiquitos de las 10 micras, para que apenas si se perciban. Y aparte, le van a dar viscosidad al medio, porque los polvos finamente divididos, ustedes recordarán que también son excelentes estabilizadores de emulsiones. Entonces, un polvo así tan finamente dividido genera una alta viscosidad cuando lo incorporamos al medio o generan una muy buena estabilidad porque ya tenemos una capacidad de sedimentar muy lenta y además no da la sensación de arenoso, ¿sale? Esto no va a ocurrir con una sombra de ojos. Si yo agarro la sombra de ojos, aunque la vea perfectamente comprimida, pero la agarro y la hago así entre los dedos, voy a sentir las partículas. Y eso tiene que ver más porque una manufactura de sombras de ojos, entre más pequeña sea la partícula, va a ser más caro el producto por la micronización. Entre más pequeña sea la partícula, va a tener mejor pego a la piel y se va a distribuir mucho mejor. Eso va a depender por mucho de quién es su proveedor de pigmentos, ¿no? Pero, pues, en el caso, por ejemplo, de la mayoría de los pigmentos, andan más o menos por alrededor de las 100 micrómetros. Es como el muy estándar. De hecho, por aquí les puse, ¿no? Más o menos 70, 80 micrómetros. Es como de lo más empleado. ¿Sale? Bueno, ¿pero alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? Sí, bueno, yo en mi caso tengo un rubor que es como en crema, algo así, pero Ujú. cuando me lo pongo es muy difícil estarlo esparciendo. ¿Eso también tiene que ver? Ah, pues podrá ser el tipo de pigmento que traiga, ¿no? Pero en teoría es más de su formulación, Itzel. Más bien, si no te gusta, podrías cambiar por otro, pero si te gusta cómo deja, entonces tú tomas la decisión, pero tiene que ver más con la base. La base siempre es una emulsión. Ese es el punto, ¿no? Entonces la base la podemos modificar a nuestro gusto. Podemos cambiarle las condiciones para que tenga otra viscosidad. Pero puede ser por el contenido de pigmentos, ¿no? Porque el contenido de sólidos de un maquillaje es muy alto, muy, muy alto. O sea, a veces tenemos 30% de sólidos suspendidos en una crema, o sea, a eso hablamos de un maquillaje, ¿sí? O de un rubor, por ejemplo. ¿Sale? Bueno, bien, Sí, pues gracias. gracias. Pues en general esto era el panorama justamente de las operaciones unitarias, ¿no? ¿Qué necesito yo para hacer cosméticos? Necesito primero conocer de propiedades físicas y físico-químicas, propiedades de las soluciones, ya las recordamos, propiedades de las emulsiones, cómo estabilizar emulsiones, cómo se manufacturan las emulsiones, cómo hacer mezclado tanto de líquidos como de emulsiones, cómo elegir la forma de agitarlos, cómo elegir nuestro tanque, nuestras condiciones de manufactura y cómo elegir nuestro tamaño de partícula. Lo único que me falta para yo poder hacer todo un estudio de desarrollo son justamente las pruebas de estabilidad y es el último tema de esta unidad, que lo vamos a ver muy breve porque en realidad la estabilidad de los cosméticos, primero que en México no hay una norma como tal que nos diga cómo hacer la estabilidad de cosméticos. De hecho, normalmente la estabilidad de cosméticos se hace siguiendo guías que son de guías internacionales, por ejemplo, de la Comunidad Europea o por ejemplo de la FDA o por ejemplo del eje panamericano, ¿sí? O seguimos la 073, que es la norma de medicamentos, pero no existe una norma oficial que nos obligue a hacer pruebas de estabilidad. Entonces, aunque si bien es cierto, la regulación no nos pide hacer pruebas de estabilidad de forma directa, nos lo pide de forma indirecta, porque el reglamento de control y servicios, el reglamento de control sanitario, perdón, de productos y servicios, recordarán ustedes que dice que es responsabilidad del fabricante colocar en el mercado productos de seguridad o que tengan seguridad en el uso. Entonces, aunque si bien es cierto, la regulación no nos pide una prueba de estabilidad como tal, a través de
el hecho de colocar un producto seguro en el mercado es porque pasó por estas pruebas. Y ese es el fundamento de que COFEPRIS utiliza ese elemento para poder solicitar estas pruebas, ¿no? Y entonces, si bien es cierto que no les van a pedir, pues la verdad es que seguir la guía que sea, pues COFEPRIS no tiene por qué decir nada porque no tenemos un documento oficial en México, ¿sale? Pero bueno, ¿qué es la estabilidad cosmética? Pues es la capacidad de un producto para mantener sus propiedades sin alterarse a lo largo del tiempo. Y yo lo diría a lo largo del tiempo de uso, porque con el tiempo eventualmente se van a deteriorar las propiedades, ¿no? Pero en el tiempo de uso, pues ahí va a cambiar un poquito la historia, ¿no? Porque eso va a depender de cuál es el tiempo de uso de un producto cosmético. El tiempo en el que se manufactura, esa es la primera parte, eso dura poquito. O sea, el tiempo en el que se manufactura dura poquito, que será un día, depende del proceso de manufactura, un día, 2 días. El uso de almacenamiento de graneles, sí, o sea, lo que se lleva a cuarentena para liberar el producto, que cuarentena se llama por eso, porque son 40 días, no dura nunca 40 días. Normalmente control de calidad libera un producto entre 1 y 5 días. O sea, súmenle, ahí van como 2 de manufactura, más 5 de cuarentena. Vámonos un poquito más lejos, unos 15 si hacen pruebas microbiológicas, porque hay que meter estudios a esperar días de incubación. Pónganle que 1 semana y media, más lo que llamamos, ahí van 2 semanas, ¿no? de vida de producto. Más, una vez que se envasa, el otro tiempo de cuarentena en lo que se libera el producto final. O sea, lo que sería como otra semana más, ¿sí? Y más el tiempo en el que se embalaja y se lleva al área de distribución, ¿sí? Que esto le puede llevar, dependiendo de la logística de cada empresa, de 2 semanas. Ahí llevamos prácticamente 2 semanas, 4 semanas, va como un mes. Una vez que ya está en el lugar de distribución, dígase almacén de distribución, todavía no llegamos a la farmacia o al expendio donde se vende. Entonces, una vez que llegamos al área de distribución y se distribuye, pueden pasar meses porque no siempre se distribuye todo el producto que llega a un almacén de distribución. Salen según primeras entradas, ¿no? Entonces llega un material, llega un producto, se queda un rato en el almacén y luego sale hacia los puntos de venta. Entonces, de ese momento ahí pueden pasar meses, ¿sí? Más la vida de anaquel. O sea, si lo llevamos a una farmacia o a un supermercado y lo dejamos en anaquel, ¿cuánto tiempo dura ese lote en anaquel? Que eso también puede variar de 3 a 6 meses, lo mismo que el de distribución, ¿sí? Entonces, allá van 6 meses más el mes que ya teníamos acá de manufactura y control de calidad, ahí ya van más o menos 7 meses, más el tiempo en el que lo compra el cliente y lo lleva a su casa y le da el determinado uso, más el tiempo que se le calcula por PAO, ¿no? O por estabilidad. Entonces, generalmente un tiempo de uso de un producto cosmético desde que se manufactura hasta que se desecha puede llevar entre 1 y 2 años. Por eso es que cuando se hacen cálculos de estabilidad, normalmente buscamos que la estabilidad esté por lo menos dentro de esos 12 meses, lo cual implica hacer las pruebas en este periodo de tiempo, ¿sale? Entonces, ¿qué implica hacer un estudio de estabilidad? Pues implica obtener información del grado de estabilidad relativa en las diferentes condiciones en las que está sujeto el producto. Ya les comenté estas condiciones. La primera es toda la manufactura, todo lo que es involucrarlo con el contacto con equipos y personal que lo manufactura. Esa es una condición. La condición de control de calidad, donde lo tenemos almacenado en un tanque hasta que no se embalaja, o sea, hasta que no se llena o se envasa. Después todo lo que se mantiene como producto terminado en el almacén de la fábrica. Después en el almacén de distribución. Después en el almacén de donde se vende. Después en el anaquel. Después en la casa del usuario. O sea, todas esas condiciones van cambiando en términos de que está más controlado en la manufactura, pero ya no tanto en el mercado, ¿no? Eso de que ya lo mantengan, por ejemplo, a 25 grados y control de humedad relativa no va a ocurrir, y mucho menos el cliente. Entonces, en un estudio de estabilidad hay que considerar todos esos elementos, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del estudio de estabilidad de un cosmético? Primero, pues orientar a la fórmula, ¿no? Para saber cuál es el material de acondicionamiento más adecuado. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en desarrollo y quiero saber si voy a usar frasco de polietileno o frasco de policarbonato o voy a usar frasco de PVC, pues un estudio de estabilidad me va a ayudar a seleccionar cuál es el mejor,
cuál es el mejor envase y además cuáles son las mejores condiciones de proceso. Si vale la pena hacerlo a 40 grados, a 60, 80, ¿sí? También un estudio de estabilidad nos va a proporcionar ayuda en el perfeccionamiento de las formulaciones. Ah, ¿sabes qué? Pues no, este excipiente no funcionó en combinación con este otro, ¿no? Son incompatibles, hay que reemplazarlos, ¿sale? O sea, por eso los estudios de estabilidad también incluyen pruebas de compatibilidad, para ver que los materiales sean compatibles entre sí. Nos permite, obviamente, estimar el plazo de uso o caducidad, ¿no? Y además confirmarlo. O sea, para poder saber si nuestro producto realmente, con todo lo que ya les platiqué, más todo lo que se le sume de manipulación del producto, si va a aguantar o no, ¿no? Y cuánto va a aguantar. Y además, pues nos permite generar información que da confianza y seguridad a los productos comercializados. Porque un producto que se encuentra en el mercado y que tiene una fecha de caducidad, a mí como comprador, si bien el comprador no lo sabe, ¿no? Porque el comprador le vale o al cliente le vale, o no es que le valga, más bien desconoce, pero yo sí conozco y que soy comprador y que compro un cosmético y maneja fecha de caducidad, mínimo me habla de haber sometido el producto a un estudio de estabilidad, lo cual me hace pensar, ¿no? De que tienen bien conocido su producto y cuánto tiempo puede durar. Entonces da confianza, ¿no? Entonces a veces los que sí conocemos decimos, bueno, un producto con fecha de caducidad creo que es confiable, ¿sale? Aunque ustedes recordarán que la fecha de caducidad, de acuerdo con la NOM 141, si la fecha de caducidad es mayor a 30 meses en el cálculo, no se pone, y entonces muchos fabricantes no lo ponen, ¿sí? Porque justamente se estima que en un lapso máximo de 24 meses, el cliente se acaba el producto, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante mantener a los cosméticos en estabilidad? Bueno, es importante por muchas razones. Primero, garantizamos la seguridad del consumidor. No vamos a querer dañar a nadie, ni con irritación, ni con toxicidad, ¿sale? Segundo, mantenemos la calidad del producto durante toda la vida útil, lo cual garantiza que el producto no sea rechazado por el cliente. Porque la razón tercera es que evitamos la posible crisis de imagen, ¿no? O sea, un producto cosmético que compré y que cambió de color, que cambió de olor, que se ve feo y todo lo demás, híjole, nos hace no volverlo a comprar. O bien, imagínense un llamamiento causado por la autoridad sanitaria, ¿no? Que luego de repente salen los boletines o sale alguna noticia, y eso es prácticamente para un fabricante es quemarlo, ¿no? Por ejemplo, que salga un boletín o un warning por parte de Secretaría de Salud y que diga, dejen de usar el champú fulanito porque pica o porque causa conjuntivitis, ¿no? Eso pasó, no me acuerdo si hace 2 años, con un champú en específico, que no recuerdo la marca, si no se las diría, pero no porque no pueda, sino porque está publicado. Y era así como que es un warning de Cofepris, ¿no? Que es raro que dé warnings con cosméticos, pero dejen de usar a fulanito de tal porque causa conjuntivitis. Híjole, entonces, no evaluaste la estabilidad con las pruebas de irritabilidad dérmica y ocular. Entonces, eso le dio crisis a la marca, ¿no? Entonces, el fabricante así, pues gracias, ¿no? Ya todo el país se enteró que nuestros productos son chafas. Entonces, evitar todo esto es relevante, ¿sí? Y para los cosméticos, pues podemos tener 3 estudios de estabilidad en particular, desde el punto de vista desde el punto de vista de qué evaluaciones haremos. Tenemos estabilidad física, la cual considera aspectos de la fórmula robusta, donde, por ejemplo, una inestabilidad física puede ser separación de fases, coagulación, cambio de color o incluso la licuación de geles. Son ejemplos, de inestabilidad física. Por ejemplo, si tienen una crema que es pastosa y cambia líquida, híjole, es un fenómeno de estabilidad física. Algo está pasando ahí, quiere decir que la formulación no es tan robusta. O sea, no tiene un sistema ni conservador, ni siquiera un sistema emulsificante que sea robusto para que no le pase nada, ¿no? También tenemos la estabilidad química, por supuesto, que son aquellas condiciones de inestabilidad que se producen por reacciones inesperadas, ¿no? Reacciones químicas inesperadas, que en general son derivadas de los ingredientes o bien de los subproductos de una contaminación microbiológica. Es decir, hay bacterias que utilizan las grasas y producen, por ejemplo, etanol o producen, por ejemplo, algún otro metabolito que reacciona con algún otro de los ingredientes de la fórmula. Entonces, las inestabilidades químicas pueden ser oxidación de grasas, descomposición de moléculas orgánicas
o incluso descomposición de los activos cosméticos. Por ejemplo, la degradación de una vitamina E por oxidación, por ejemplo, la degradación de un colágeno, la degradación de alguna queratina, ¿sí? Son ejemplos de inestabilidad química. Y también tenemos la estabilidad microbiológica, la cual se busca mantener en control, ¿no? O sea, se requiere hacer uso de un sistema conservador y lo que se hace justamente es hacer un reto al sistema conservador. Cuando hacemos estabilidad microbiológica, probamos diferentes conservadores a diferentes concentraciones y retamos nuestra fórmula para ver en cuál de ellos es mucho más estable. Y los estudios de estabilidad pues se rigen a través de hay diferentes tipos, ¿sí? Que ahorita vamos a discutir brevemente, pero quisiera saber si hasta aquí hay algún comentario o alguna duda con este tipo de estudios o cómo lo vamos manejando. O si vamos todo bien, si siguen todavía Todo presentes. bien, nada más que ahorita que estaba Todo hablando bien. de esto, me hizo recordar de Ujú, en internet, recuerdo haber visto de una chica influencer que sacó sus labiales y ujú, y resultó ser como todo un fracaso porque muchos de ellos llegaban como con hongos a los consumidores y pues fue una reclamadera y por todos lados hizo noticia y entonces considero que esto es muy importante por ese lado de la publicidad y mala imagen, ya que ahorita el internet está como que a todo lo que da y por cualquier cosa Te quemas. puede llegar a sonar mal. Sí. Sea a qué reinfluencer te refieres. Y además, quién sabe qué tipo de control de calidad, ¿no? Pero recordar que, por ejemplo, el marketing cosmético también lleva mucho lo que les comentaba al principio del semestre, ¿no? Esta cuestión de que una imagen pública funcione para hacerle publicidad al producto, aunque no necesariamente hable de calidad, ¿no? Pero también es cierto que quien presta su imagen para darle publicidad a algo, pues es equivalente a todos los de Televisa que recibieron pagos por el Partido Verde. Ay, sí. O sea, es decir, es realmente vender la palabra, ¿no? Y si tienen ustedes si van a hacer imagen, pues mínimo le revisas qué onda, ¿no? A qué te enfrentas. La realidad es que tienes toda la razón. O sea, imagínate por un producto así, pues ya nadie lo va a comprar, ¿no? Y nadie va a querer o vas a desconfiar incluso no solamente de ese producto, sino a lo mejor de otro producto que es de otra línea o que es de otro tipo de cosmético, pero como es de la misma marca, pues ya sientes que ya no hay confianza en el consumidor. A eso es a lo que nos referimos con pruebas de estabilidad. Gracias, Itzel. Bueno, ¿qué guías están disponibles para evaluar la estabilidad de cosméticos en la parte internacional, ¿no? Está la guía de estabilidad de productos cosméticos de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria llamada Anvisa de Brasil, que esta guía se emitió en el 2004, es esta que ven aquí a la derecha, esta azulita. Y está la guía Colipa, que es la guía de la Unión Europea, que es esta guía que está acá, la azulita. Así se llama, la guía Colipa, si la ya conocemos, o le decimos guía Anvisa o guía Colipa, aunque la Anvisa es esta agencia, ¿no? O sea, no crean que la guía Anvisa solo habla de estabilidades, ¿no? Es como decir Cofepris, sí, del Ministerio de Salud, pues, de ese país. Y también tenemos una guía muy, muy reciente, que es esta, la de recomendaciones para el desarrollo de estudios de estabilidad de la ONU, que se publicó en 2018, es la más nueva. No han cambiado en condiciones, jóvenes. Esta, por ejemplo, a ver, me cambié de área. ¿Sí ven mi PDF? ¿Sí? Me cambié de Sí, sí se ve. documento. Sí, doctor, sí se ve. Gracias. Sí, Fíjense, está bien. gracias. Esta es la guía de la Anvisa. Entonces aquí viene, por ejemplo, los tipos, aquí vamos a ver rápido el índice, para que ustedes vean. Ah, aquí está. Viene los factores de qué le pasa a la estabilidad, cómo preparar las muestras. Viene los tipos de estudio de estabilidad, que ahorita los vamos a comentar solo brevemente. Viene qué hay que evaluarle a los cosméticos, cómo hacer la evaluación organoléptica, la fisicoquímica, la microbiológica, el análisis estadístico y todo para hacer el cálculo, ¿sí? Los criterios para la aprobación de productos de calidad. Esta es la guía Anvisa, que está la versión en español. Esta es la guía de Colipa, ¿sí?
Y esta guía, en realidad, no es nada distinta a la guía de Anvisa, ¿sí? Trae las mismas pruebas y las mismas condiciones las mismas condiciones a las que hay que someter el producto, ¿sí? En las condiciones aceleradas, por ejemplo, 37, 40 grados, etcétera. Estas condiciones son muy parecidas a las que tiene la NOM 073, pero solamente hay unos pequeños cambios, ¿no? Aquí están los parámetros que se evalúan, miren, color, pH, viscosidad. Y ahorita les muestro otros, ¿no? Este documento, que esta guía está mucho más bonita. Esta es la guía de estudio de estabilidad que publicó SAFE, ¿sí? Que está en colaboración con la ONU. Y esta guía tiene un glosario interesante. Por darles una idea, aparte es muy vistosa, está muy ilustrativa. Y, por ejemplo, vamos a ir al primer estudio de estabilidad. Aquí está, estos son los objetivos de estabilidad, de ahí tomé la información que yo les comparto. Vamos a ir al primer estudio de estabilidad para que más o menos se den una idea, no los quiero marear. Es en el punto 9, si mal no recuerdo. Vean, aquí están las condiciones de acelerada y condiciones de vida de anaquel, que son las condiciones de estudio de estabilidad. Y por decir algo, los primeros estudios de estabilidad que vienen aquí son estos. Oh, ya me pasé. El primer estudio de estabilidad es la estabilidad preliminar, ¿sí? Que es la estabilidad que se hace durante las etapas de desarrollo. Dura más o menos 15 días. Y, por ejemplo, esta guía lo que lo traen es esto, ¿no? A ver, aquí están las temperaturas que puedes emplear. Sí, por ejemplo, estufa a 37 grados, estufa a 40 grados, estufa a 45 grados. Las temperaturas bajas, si es que lo quieres hacer en congelamiento o en refrigeración, temperatura de 5 grados más menos 2, o congelador más menos 5, ¿sale? Ciclos de temperatura, esto es lo que cambia en relación a la norma 073, jóvenes. Yo sí he hecho estudios de estabilidad con cosméticos en los desarrollos que he hecho, y el que más he hecho es porque como estos estudios de estabilidad preliminar se hacen para los cosméticos en la etapa de desarrollo, o sea, cuando tenemos las primeras pruebas de formulación. Todo lo que hacemos es meter a 12 ciclos de enfriamiento, de encongelamiento, descongelamiento. Hagan de cuenta que metemos nuestros cosméticos 24 horas a temperatura ambiente y después los sacamos y los metemos otras 24 horas a congelación y después los sacamos y los metemos otras 24 horas a refrigeración y metemos diferentes ciclos de temperatura de una vez pasando por todos estos ciclos que tratan de simular todos estos cambios de condición de temperatura cuando manipulamos el cosmético, terminamos en un ciclo de congelamiento y ya una vez que vuelve otra vez a temperatura ambiente, evaluamos las características de calidad para ver si el producto las cumple. Si el producto las cumple, esta guía establece que si el producto las cumple, entonces, aquí vienen los ciclos, miren, ciclos de 24 horas a 25, luego ciclos de 24 horas a 40, y luego ciclo de 24 horas a menos 5, y así, ¿sale? Si el producto después de todos estos ciclos de meter y sacar a diferentes temperaturas, el estudio dura más o menos 12 días, si después de este periodo de tiempo mido viscosidad y mido pH y no cambio en un 10%, entonces considera que el producto por lo menos tiene una estabilidad mayor a un año. ¿Sí? Es lo que más o menos es lo que establece esta guía. Y aquí nos trae todo, ¿no? Cómo hacerlo cuánto dura el estudio, qué concluyo del estudio, ¿sale? Y entonces con eso puedo establecer mi PAO y etcétera. Esta guía está más completa, tiene mucho más como que mucho más camino que podemos hacer y además está en español. Digo, está la versión en inglés, pues, pero esta guía también la podemos seguir, ¿sale? Y por otro lado, pues tenemos la NOM 073, que la verdad casi no la seguimos ya porque ya están disponibles estas guías. Entonces, una vez que ya conocimos las guías, pues de las pruebas a realizar tenemos las siguientes. Tenemos la estabilidad preliminar, que es la que les decía. Son en las primeras etapas del desarrollo y se utilizan para discernir entre formulaciones, ¿sale? Normalmente duran 15 días a un mes, porque normalmente hacemos ciclos de enfriar, congelar, calentar. Y entonces esto aprox dura más o menos este tiempo. Nos va a permitir diferenciar entre fórmulas y poder seguir a la siguiente etapa de estabilidad, que es la etapa acelerada. La estabilidad acelerada es lo mismo que los medicamentos, ¿sí? Dura de 3 a 6 meses
Idealmente en los primeros 3 meses se hace con un lote piloto y los otros 3 meses se hace con un lote de manufactura, o sea, un lote ya más grande, ¿sale? Esta estabilidad se hace como en la NOM 073, hay que meter los cosméticos a 40 grados centígrados para evaluar el envejecimiento acelerado del producto y ver si el producto termina por tener algún cambio importante y sacar una cinética para después calcular la vida de anaquel. Luego tenemos la prueba de anaquel, que esta prueba se hace, también le llamamos estabilidad natural, y es la que esta dura más o menos de 1 hasta 12 meses. Esto depende de qué tipo de cosmético se trata, pero generalmente se hace hasta 12 meses. Estas no se hacen a diferentes cambios de temperatura, simplemente se almacenan a condición ambiente y se determina con esto si el producto en realidad dura lo que la prueba de estabilidad acelerada dice que dura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la guía dice, ¿no? Si en la estabilidad acelerada, que son 3 meses, tu producto cambia más del 10%, entonces tu producto tiene una estabilidad aproximada de 1 año. Entonces, con el porcentaje ya podemos ver cuánto cambió la característica de calidad y con el cambio y el tiempo que metimos, podemos calcular en cuánto tiempo esperaríamos un cambio del 10%. Para entonces decir, sabes que mi producto va a durar, no sé, 24 meses, 48, no sé, 36 meses, ¿sale? Y entonces, al mismo tiempo, no olviden que la actividad acelerada es una estimación, o sea, estimamos cuánto va a durar. Y en la de anaquel, pues dejamos el producto ahí y entonces vamos viendo cómo se comporta en el tiempo, como lo mismo que tenerlo en cualquier almacén o en cualquier expendio de venta o punto de venta, ¿sale? Y ahí tenemos ese tipo de estabilidades. Generalmente la estabilidad en aquel ya se corre con productos comercializados. La de estabilidad preliminar se corre con productos a escala piloto, ¿sí? Que es la que nos permite ver si vamos por buen camino. Esta prueba son las que yo hago cuando hago desarrollos a la industria. Es la prueba que yo suelo hacer, porque como yo nada más les hago el desarrollo, no les hago ni el escalamiento, ni les hago los lotes de manufactura, no hago la estabilidad acelerada, ¿sale? Y tenemos también la prueba de compatibilidad entre formulación y material de empaque o de acondicionamiento, y se hace junto con la estabilidad preliminar, con el fin de seleccionar el mejor contenedor. Se hace igualito, hagan de cuenta que es como hacer esta prueba preliminar, donde metemos la formulación a enfriar, congelar, calentar, ¿sí? En ciclos de 24 horas, y al mismo tiempo seleccionamos 3 diferentes materiales para hacer esta prueba. 3 diferentes materiales, por ejemplo, envasarlos en PVC, envasarlos en vidrio, envasarlos en polietileno, dependiendo qué cosmético se trate, y hacemos ese estudio de compatibilidad de material. Se hace junto con la prueba preliminar y también se hace una prueba de estabilidad de transporte y distribución para predecir todo el comportamiento logístico. ¿Qué significa esto? Que se mide la estabilidad después de que el producto haya sido sometido a condiciones de estrés durante su distribución. ¿Y cómo se hace esto? Se hace, por ejemplo, a través de utilizar transporte sin cámara de enfriamiento o transporte con determinadas condiciones ambientales. Por ejemplo, cómo se transporta el producto durante temporadas de calor, durante temporadas de frío, durante temporadas de lluvia, ¿sí? Y entonces se hace el estudio vamos a decir, como simulando que lo vamos a transportar, lo metemos a un camión, lo llevamos de un lado a otro y a condiciones muy extremas, y entonces medimos después las características de calidad. Y son todas las pruebas que podemos hacer, en diferentes momentos. ¿Sale? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Sí captaron las diferencias entre ellas, más o menos? Sí, doctor. Una Sí, pregunta. profe, todo bien. Sí, adelante con las preguntas, por favor. A partir de estas, ¿también se podría determinar la fecha de caducidad o para eso es otro proceso? No, es a partir de la acelerada, David. O sea, con la preliminar, tú solamente vas a hacer una especie de screening sobre qué fórmulas son correctas, ¿sí? Pero la preliminar te da una idea de, como les decía, si la preliminar, después de los 12 ciclos de enfriar, calentar, congelar, si después de los 12 ciclos el producto sigue íntegro, entonces se estima o se han hecho cálculos previos donde se considera que ya el producto tiene un año de vida de anaquel sin problemas.
¿sí? Y eso lo pondrías ya como fecha de caducidad si tú quieres. Y la fecha de caducidad sí la puedes calcular con la estabilidad acelerada, porque tú lo que harías sería medir la condición al tiempo cero y luego mides la condición cada mes y haces una cinética de la reducción que tuvo la característica de calidad. Por ejemplo, si el pH era de 5 y el pH cambió a 4.8, tú tienes que ver esa diferencia de 0.2, tienes que ver qué porcentaje representa en cambio y haces un gráfico en el que pones porcentaje de cambio contra el tiempo y tratas de calcular en qué tiempo se obtiene un máximo del 10%, David. Y con eso calculas el tiempo de anaquel. ¿Sí, sí, fui claro más o menos? Sí, doctor, gracias. Y ya con eso te queda la fecha de caducidad. La norma la norma 141 dice que si, por ejemplo, tú en tu cálculo te sale más de 30 meses, que no requieres poner la fecha de caducidad, ¿no? Pero porque se considera que un producto cosmético no dura tanto tiempo en vida de anaquel. En el caso de los medicamentos, recordarán ustedes que la estabilidad, la caducidad máxima que se da es de 2 años, pero por regulación, ¿sí? El producto puede durar todavía mucho más, pero 2 años es lo que dura. Y si tú, por ejemplo, si tú calculaste, como les decía David, o sea, ustedes hacen un gráfico en el que está el tiempo, ¿sí? Y el que está aquí el porcentaje de cambio, y van midiendo esa cinética, ¿no? Normalmente es una pendiente negativa porque suele ir habiendo disminución, pero también puede ser positiva, ¿eh? O sea, puede ser que en lugar de que la viscosidad baje, la viscosidad aumente por cristalización de las ceras. Entonces puede ser una pendiente positiva o una pendiente negativa. Y después, obviamente, sacas la regresión lineal o la regresión que aplique y calculas con la constante a qué tiempo tú gastarías o cambiarías el 10% de esa condición y ya la tienes predicha. Y con la prueba C, con esta prueba de vida de anaquel, entonces tú evalúas si de verdad esto se cumple, lo que tú has predicho aquí, ¿sí? Porque esta es una mera predicción, ¿sale? Y ya, si ves que sí se cumple al año, entonces simplemente confirmas la vida útil del producto y simplemente cada que fabriques, la prueba de estabilidad se hace una sola vez. O sea, cada que fabriques, entonces, tú dirás, mi producto dura 1 año, 2 años. ¿Sí? Ok. ¿Y cada producto tiene ese porcentaje para calcular la variabilidad o sea, el cambio del producto? ¿O Sí, siempre es 10%? siempre es 10%. Qué curioso. Algunas guías dicen que híjole, que puedes ajustarlo a una condición que de manera interna la definas. Pero en muchos libros y guías vas a encontrar que un máximo de 10% garantiza un producto estable. Entonces, se aplica el 10% para todo. Pero tú la puedes cambiar, ¿eh? Tampoco está como escrito sobre piedra. Lo que sí se dice, por ejemplo, David, es que si tú la cambias, tiene que ser a una condición más rígida. O sea, tampoco no es que digas, yo me la voy a aventar al 20, ¿no? O sea, hasta ahorita en lo que estamos de acuerdo, a nivel global, lo que estamos de acuerdo es que no debe ser mayor al 10%. Eso es lo que estamos de acuerdo. Entonces tú no puedes decir, yo voy a ponerme un criterio de estabilidad de 20%. Pues no, ¿no? Pero hacia abajo sí, ¿no? Si eres más rígido, sí. Ya sería tu asunto, ¿no? Que tú digas, no, yo espero un 5%, etcétera. ¿Vale? Ok, gracias. Sale. Ahora fíjense, pues, cómo se hace esto, ¿no? Ahora, Profesor, sí, escucho, perdón, disculpen, adelante. no, tiene otra pregunta. Si llegamos Sí, a ver Erika, adelante. en fisicoquímica algunas pruebas de estabilidad y cómo se hacían, hasta las normas las llegamos a ver en legislación, Ujú, pero creo que es la primera vez que llegué a escuchar sobre las pruebas de transporte y distribución, y esas sí ujú. no, ¿cómo, a qué se refiere con simular el comportamiento en el producto logístico? ¿Qué es lo que se hace en esta prueba? Por ejemplo, en las otras hay cambios de temperatura y se mide el porcentaje de cambio. Pero en Ujú. estas de prueba de transporte y distribución, ¿cómo simulan las condiciones? No, bueno, lo que tú haces es como en la vida de Anaquel. No simulas una condición particular, más bien, haces el estudio durante condiciones. Como les decía, por ejemplo, que tú transportes el material en diferentes etapas o estadios del año, ¿sí? Porque eso garantiza. Si tú tienes, por ejemplo, esto no lo hacen las personas de cosméticos, que transportan con cadena en frío.
O sea, porque es muy caro tener un equipo de cadena en frío. La verdad es que les decía a mis alumnos, si ustedes fueron mis alumnos en el pasado, les he de platicar alguna vez una experiencia sobre, en medicamentos, hay que calificar los camiones de transporte de cadena en frío, por ejemplo, para inyectables, vacunas. Y nos pasaron varios elementos, yo cuando fui jefe de validaciones, sobre equipos que no cumplían con los criterios de mantener refrigerado el asunto y era muy caro el mantener, por ejemplo, una cámara de refrigeración dentro de una camioneta, porque incluso había camionetas que utilizaban el mismo motor de la camioneta para generar el enfriamiento. Como aquí en los cosméticos no es un requerimiento legal, en los medicamentos sí, pues no creo que aquí alguien quiera gastar en tener una camioneta con sistema de enfriamiento. Lo que sí se hace, la condición que yo te comentaba es que tú transportas tu producto, ¿sí? En una vida de anaquel, en una prueba de anaquel. Algunos de los productos que tienes en anaquel los transportas de un lugar a otro en las condiciones de calor, en las condiciones de frío, ¿sí? O incluso cuando digo simular es que puedes monitorear qué temperatura alcanza, por ejemplo, la caja de la camioneta cuando la tienes en un estado dinámico, o sea, cuando la estás transportando. Entonces, por ejemplo, hay quienes dicen, ¿sabes qué? Pues mi camioneta en mi caja y como la tengo, ¿sí? Y son las que voy a usar además, pues cuando la tengo en un transporte normal de un día cualquiera, adentro de la caja se alcanza una temperatura de 30 grados. Y entonces metes los productos a 30 grados y ahí sí simulas la condición. Pero si no, tú puedes decir, ok, simulemos el transporte. Cuando digo simular, Eric, me refiero a que vas a simular que vas a transportar y vas a entregar un producto, solo que no lo vas a hacer. ¿Sí? O sea, simplemente es como decir, cargas la camioneta, lo llevas a un lugar y después muestreas. Ahí sí ya me di a entender más o menos. Sí, 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 ya desde el inicio. Se me hacía raro al principio como simulación, imaginaba que tenían alguna especie de sistema para simular el movimiento y las condiciones, pero es más directo, es más Sí, someterlo sí, sí. al transporte. Okay. Así es, Gracias, meterlo al transporte y demás. Pero esta prueba no se hace para estabilidad de medicamentos. Lo que sí se hace en medicamentos es que si tú en medicamentos determinas que el producto es estable a temperatura de congelamiento, entonces tendrás que tener una cadena en frío y tendrás que validar que el producto se mantiene todo el tiempo a menos 20 grados, desde que sale hasta que llega. ¿Sí? Y entonces monitorear la temperatura durante todo el transporte, lo cual implica, híjole, yo se los de verdad, en mi experiencia, yo les comentaba de una persona que no estaba entrenada y ahí el impacto de tener a gente capacitada y calificada, es que el chofer de la camioneta, no sé si les platicé la historia, pero él, en la empresa, se le daba a él un pago para la gasolina, se le daba un vale. De hecho, en la empresa tenía como convenios con varias gasolineras y le daban un vale a él y entonces ese vale él lo cambiaba y llenaba el tanque de gasolina. Y esa camioneta, el sistema de enfriamiento tenía pegada la banda del motor al motor de la camioneta, lo que implicaba que él no podía apagar la camioneta en todo el camino. Sí, y de hecho en este que les platico era un transporte de Guadalajara hasta Sinaloa y luego hasta Sonora. Y ah, hasta Hermosillo. Y hagan de cuenta que eso implica varias horas de camino, pero como tampoco pueden ir a 1000 por hora, generalmente se estimaba que el tiempo de transporte era entre 1 y 3 días, ¿sale? Eso dependía de cuántos puntos de entrega hacía. O sea, hagan de cuenta que de 1 a 3 días el medicamento iba en el camión y él no podía apagar el camión porque apagar el camión implicaba apagar la de enfriamiento, el sistema de enfriamiento. Y entonces, pues obviamente a la hora de dormir y demás, él tenía que dejar, claro, el motor tenía una especie como de estado en switch, o sea, es decir, no que todo el tiempo esté todo el camión prendido con todo y luces, sino que simplemente se dejaba en un estado como, digamos, de stand-by o de reposo para que solamente estuviera funcionando la cámara de refrigeración. Pero nuestro operario, chofer, apagaba el camión cuando se dormía, eso por un lado, y lo apagaba para no gastar gasolina, porque los vales se los guardaba, o sea, se los guardaba porque luego los cambiaba para su uso personal. Y cómo lo tuvimos cómo nos dimos cuenta, pues fue en mi departamento, en validación, porque nosotros, yo en ese tiempo compré unos sensores así que pedí que nos compraran en la empresa, que eran como unas capsulitas
que se metían a la cámara de refrigeración y nos mandaban, guardaban toda la información del registro de temperatura en unas USBs. Y entonces cuando regresaba el equipo a la empresa, agarrábamos esas USBs y las metíamos a la computadora y nos salía todo el registro de temperaturas durante todo el transcurso. Y entonces hagan de cuenta que se veían picos de temperatura alto. O sea, teníamos temperatura, era de refrigeración, tenía que estar a 4 grados centígrados. Entonces teníamos temperaturas de 4, 4, 4 y luego brincos hasta 25. Y luego cuando pasaba por Sinaloa, brincos hasta 35. Y luego otra vez bajaba a 4. O sea, eran los ciclos donde el chofer apagaba el camión. Y entonces, pues yo le pregunté, ¿no? Al chofer, ¿qué pasó? Y ella me dijo, es que yo lo apago. Y ya le dije, ¿por qué lo apaga? Pues para que me alcance la gas. Y le digo, pues le dan para que la gas le alcance. Y ahí salió todo el asunto. El punto es que eso no se hace en cosméticos porque no nos piden la cadena en frío y no creo que alguien esté dispuesto como que a pagar, ¿no? Simplemente, ahora bien, si tu producto va a ser importado y va a transportarse a través de un avión y que después lo bajan y es una crema y todo eso, le vale mucho la pena hacer el estudio de transporte. Porque si no, capaz de que vendes una crema que te llegó a México ya todo separada. ¿Sale? Más o menos para todos, ¿sí? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Sí, Doc. Sí, doctor. Muy bien. Gracias, gracias. Entonces, fíjense, ¿qué se mide a los cosméticos? ¿Qué les vamos a medir una vez que hacemos las estabilidades? Pues medimos parámetros organolépticos, ¿no? Se les va a medir aspecto, color, olor, sabor, cuando aplique, ¿no? El sabor, ¿no? Esto aplica, por ejemplo, a labiales, a glosses, a otros materiales que tienen sabor, ¿no? A se me fue ahorita el nombre, pero que son para labios secos y demás, también, ¿no? Se les mide el sabor. Pero este aspecto organoléptico obviamente no nos genera una cinética, es un valor cualitativo, ¿sí? O sea, por eso es que no necesariamente las guías piden que revisemos solo el aspecto y el color o los cambios de color y olor-sabor, ¿sí? Sino que también medimos parámetros físico-químicos. De hecho, las guías dicen que mínimo hay que medir pH y viscosidad, mínimo. Porque son parámetros que se asocian a la formulación. Pero podemos medir densidad y en algunos casos podemos medir algún ingrediente de la fórmula, por ejemplo, si sigue todavía el contenido correcto de vitamina, el contenido correcto de proteína, el contenido correcto de algún extracto vegetal, o sea, eso también se puede monitorear como un indicador de estabilidad. Pero mínimo las guías dicen, mide pH y viscosidad, mínimo, ¿sale? Si quieres medir densidad, si quieres medir ¿qué otro parámetro físico-químico luego andamos midiendo? Si quieres medir alguna fuerza de elasticidad, si quieres medir alguna esparcibilidad, ok, pero mínimo mide pH y viscosidad. O sea, si quieres medir contenido de agua, eso lo determina cada quien, pero mínimo pH y viscosidad. Y con eso calculamos la vida de anaquel. Y obviamente medimos parámetros microbiológicos, ¿no? Conteo microbiano y, como les decía, la prueba del desafío del sistema conservante. Es decir, retar nuestro producto, ¿sí? Al conservador que empleamos y a la concentración que empleamos, someterlo a medios de cultivo con diferentes bacterias gram positivas y gram negativas para saber que el producto pues, no se contamina porque el sistema conservante bloquea justamente el crecimiento microbiológico. Y en ese sentido, pues llegamos prácticamente al fin, ¿no? Entonces, lo que les decía es, pues evaluamos todo esto, ¿no? La contaminación microbiológica, cómo el producto luce o a qué huele, la viscosidad y su flujo, el pH del producto, y seguimos viendo esto, ¿no? Les decía, viscosidad de ley, pH de ley, ¿no? Aspecto, pues también, ¿no? Va a depender de qué producto, pero casi todos les medimos aspecto. Contaminación microbiológica durante los tiempos que establezca el tipo de estudio de estabilidad. Y luego medimos si el sistema conservador sigue efectivo, si los activos cosméticos siguen todavía efectivos, ¿no? Si yo estoy declarando que este producto tiene un extracto vegetal o por decirles algo, que genera alguna condición, algún claim, lo puedo monitorear, ¿no? También verifico si el producto sigue homogéneo o si el producto sigue igualito en forma o en sensoriales, ¿no? O en desempeño. Porque también el análisis sensorial se puede usar para estudios de estabilidad. ¿Sabes qué? Pues no,
un panel entrenado diría, ¿sabes qué? Después de esto, la verdad es que el sensorial sigue igual, o sea, no le veo ningún cambio. ¿Sí? Y como les decía, los parámetros pueden variar en más o menos un 10%. Es lo que más o menos se establece de forma general. Por ejemplo, ¿no? Si el día de la manufactura el pH es de 5 y la viscosidad es de 50,000 poises, pues entonces después de los estudios de estabilidad, un pH entre 4,5 y 5,5 sería correcto, o una viscosidad entre 45,000 y 55,000, lo que implica un más o menos el 10%. Y entonces, si eso se cumple, el producto se considera estable. Más de esto se considera de notable inestabilidad. Entonces, por eso es que nuestras cinéticas, si el 10% se alcanza antes de los 12 meses, híjole, pues ya, ¿no? Habrá que decir que nuestro producto prácticamente se ve afectado por las condiciones y hay que reformular, ¿no? Porque nadie va a crear un producto que le dure de 3 meses. Y yo en mi experiencia, por ejemplo, en las cremas, sí, no sé, sí me he fijado que luego de repente los cambios no son tan grandes. A veces, por ejemplo, yo hice ahorita unas cremas ahí en mi laboratorio, a ver si pronto van también mis alumnos. En el laboratorio ahorita metí a la estufa que tenemos ahí, metí unos protectores solares de una empresa y les medimos estabilidad después de los 12 ciclos y hagan de cuenta que tiene más o menos unos 22,000 centipoes uno de ellos y, por ejemplo, cambió a 22,100, o sea, lo cual después de un estudio de 40 grados nos hace pensar que va a ser un producto estable a más de 2 años, ¿no? Pero nos falta hacer el cálculo. Pero ya con esto uno puede decir, ¿sabes qué? Cofepris, mi producto es estable, ¿no? No me lo van a pedir, ya lo saben, no me lo van a pedir, pero va a formar parte de mi product file, ¿no? O de mi carpeta de producto, ¿no? Y entonces, pues, si un día me auditan, si un día a alguien le pasa algo, si un día tengo un warning, tengo estas pruebas de estabilidad, bueno, pues podría tener a lo mejor un juicio de valor mucho más aceptable, ¿no? Con la regulación o con la entidad regulatoria. ¿Sale? Y pues con esto damos fin a la unidad número 2, que tiene que ver con la manufactura de los cosméticos. ¿Sale? Ya en las siguientes sesiones, esta unidad es mucho más corta. Ya en las siguientes sesiones vamos a ver, ahora sí ya, pensaba empezar hoy, pero creo que no voy a alcanzar. ¿Por qué? Pues porque no, porque ya me quedan 10 minutos, ¿no? Pero sobre todo porque pensando que tenemos muchos temas, pero hoy justamente íbamos a ver ya productos para la formulación, la producción y control de calidad de productos para la piel. Es nuestra siguiente unidad, ¿sale? Generalmente yo les hago el segundo parcial con la unidad número 2, más la mitad de esta unidad, porque esta unidad es un poquito larga, ¿sí? De hecho, lo primero que vamos a ver van a ser generalidades de la piel, pero yo creo que ya podemos discutirlo bien en la próxima clase, porque cuando aprendamos cómo se constituye la piel, o que veamos qué elementos sí puedo, qué elementos no puedo tocar en la piel, hacia dónde me puedo ir en los estratos de la piel y demás, podemos pensar entonces en una estrategia de formulación más propia, ¿sí? Y además necesitamos estudiar la piel porque justamente es nuestro punto de partida en el desarrollo de los cosméticos. Es donde esencialmente colocaremos nuestro producto. Entonces, esto de la piel, yo creo que ya lo vemos la próxima clase, porque en 10 minutos no voy a alcanzar. Pero, y empezamos a ver ya productos para la piel, ¿no? Empezaremos hablando de productos en solución, hablaremos también de productos de mantenimiento, prácticamente veremos ya todo lo que es relacionado con enjuagues bucales, con tónicos faciales, con perfumes y fragancias. También vamos a revisar todos los tipos de cremas. Vamos a revisar labiales. Vamos a revisar glossis, máscara de ojos. eh, bueno, sería pues rímel, pues, o de pestañas. Veríamos también sombras de ojos. Y trataré de darles un bosquejo de cómo se formulan, se manufacturan al menos esos, ¿no? Hay muchos más, pero que nos alcance el tiempo porque la última unidad ya sería productos para el cabello y las uñas y también veríamos otras generalidades. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Se sienten entusiasmados o cómo vamos? ¿O ya están cansados por hoy? Vamos viendo.
Vamos bien, Vamos doctor, bien. cool. Todo bien. Muy bien, pues entonces yo nuevamente les agradezco que sean atentos. La realidad es que también los quiero participativos para que no se vuelva aquí un monólogo, ¿no? Sino que también ustedes me digan sus inquietudes y pues podemos ir aprendiendo juntos. Ya la próxima sesión, pues ya empezamos a ver justamente los productos para la piel, ¿sale? Bueno, entonces le vamos a dejar hasta aquí. Espero que tengan un bonito fin de semana. Déjenme ya descargar mi lista de asistencia y ver por qué nos faltaron tantas